faria trocar o bem pelo mal. Se eu soubesse, eu prendia a fria na sua aparição. Só assim eu não teria entrado nesse turbilhão. Foi uma fria que rolou, agora eu sei, uma onda que passou. En Ciudad Oculta te invitamos a que recorras con nosotros un mundo bajo tierra, en las profundidades de Rosario. Hay que alejarse de lo real, de lo tangible. Tampoco hay que darle la espalda a aquellos que aseguran que los túneles subterráneos esconden secretos. Bueno, hay muchas leyendas respecto a los túneles, se dicen un montón de cosas sobre qué están hechos y demás. Pero bueno, queremos que vos como profesional nos desmenuces un poco qué son los túneles, cómo están hechos, y después bueno, vamos a estar hablando con respecto a los diferentes túneles que hay en la ciudad de Rosario. Sí, el túnel en realidad es digamos, un pasadizo o una forma de comunicar dos lugares por bajo tierra, o sea, de manera subterránea. Eso, bueno, la cuestión es por qué. O sea, lo que generalmente queda en duda, o sea, ahí aparece lo que decía esto del mito, de la leyenda. Nosotros los túneles que tenemos son totalmente funcionales, o sea, acá no hay ni calabozos secretos, ni lugares donde se pueden escapar las tropas, como se dice en Buenos Aires, ni nada parecido. Rosario es una ciudad muy joven, o sea, no arañó la tierra en la época colonial, entonces lo que nosotros tenemos en general son construcciones muy técnicas o bien, digamos, algunas construcciones que no son estrictamente túneles, sino que son o bien estructuras funcionales, como puede ser pensado, o bien, por otro lado, pueden ser sótanos o espacios subterráneos que tienen alguna funcionalidad para el movimiento. Obviamente los túneles, el mayor peso y el más importante de Rosario es ferroviario. O sea, la cuestión era cómo en esta ciudad portuaria, que con una cuestión funcional también, que era el aumento del tamaño del calado de los barcos, Rosario pasó, digamos, de 1870 a cargar muy poca tonelada por barco, tener que cargar, digamos, prácticamente, digamos, 10, 15 veces más. Investigar toda esta cuestión de los túneles, estaba re fascinada, digamos, por todos lados, quería que me contaran historias. Se me ocurre hablar con Liliana Scarponi, que es una arquitecta, madre de una amiga mía. Entonces, bueno, ella me recomienda hablar con un docente que tiene muchísimos años de la Facultad de Arquitectura. No recuerdo ahora su nombre, no lo pude localizar, digamos, a este señor. Pero un poco, bueno, me empieza a preguntar, digamos, cuál era el interés, digamos, de esta cuestión de los túneles. Y bueno, y le cuento de todos los túneles que había descubierto por hablar con una persona, con otra, como, bueno, decía, el dueño de Mueblerías Gali o un empleado acá en la aduana, que me fueron, digamos, contactando con distintas personas. Y llevo esta historia, era familiar, Liliana Scarponi, ella es nieta de una enfermera que trabajaba en el Abu Dhabi. Vamos a recorrer ahora uno de los túneles más emblemáticos de la ciudad de Rosario.
y acá está lo que vos decías de Pinasco, Rosenthal, y acá en la esquina es la Casa de Música, Casa del Artista Plástico, quedó bajo subsuelo. ¿Ahí cuántos metros hay? 2 o 3 metros de... Sí, 2,60 metros y eso. Y es el único lugar donde quedaron casas soterradas, porque el resto lo demolieron todo, ¿no? Y acá tenés también en esto, fíjate en esta imagen, cómo fue cambiando la barranca, ¿ves? Cómo la... En estos planos tenés la ciudad de 1850 al 70, y vos estás fijando acá en la bajada Sargento Cabral, cerquita estaba el famoso muelle de Hopkins, que después la inundación se lo llevó, y en este plano tenés toda la construcción de los muelles que se fueron construyendo hasta el 1890. Y aprovechando la barranca estaba el muelle del Ferrocarril Central Argentino. Después, en el 1902, creo, ¿no?, se hace el puerto de Rosario, que tiene concesión franco-belga. Y en la parte alta, desde lo que ahora sería el Parque España hasta refinería, acá tenemos una serie de planos, los ingleses aprovecharon el puerto natural, la barranca. Entonces, claro, ahí empezaron a construir depósitos, canaletas, cintas, galpones para acumular mercadería, hornos, y eso va a dejar toda una estructura que la gente le va a llamar. No tengamos la idea de que el área central, o sea, lo que va aproximadamente de calle Sarmiento hasta más o menos lo que es la estación fluvial, era lo que sería el perfil de la costa como sería ahora la Florida. Claro. Entonces, es una barranca muy retrasada, y el barco no podía llegar. Entonces, ¿qué se hace? Se acumula material para poder formar una barranca artificial, que es la que tenemos ahora y que es la Avenida Belgrano. Y se acumula material, pero ya había construcción en ese momento, entonces había que tapar esas construcciones. Claro, había todo, o sea, la costa tenía una serie de construcciones, viviendas sobre todo, que daban al río, hasta llegar, o sea, desde la línea, digamos, más o menos, lo que es el frente de Avenida Belgrano, hasta llegar al río, había un montón de construcciones, algunas precarias, otras menos, había una aduana muy vieja, que está demolida obviamente, pero todo eso hace que el túnel, digamos, sea también una cuestión necesaria. Encontramos en el interior de la Escuela de Música de la UNR. En instantes nada más vamos a entrar al túnel que se encuentra en la biblioteca de la misma. Era para pasar a enfermos y tenían un montón de cosas que guardaban, desechos del hospital. Parece que se encontraban las monjas con los médicos y bueno, la historia dice, el mito dice que pasaba de todo, ¿no? Ahí abajo, en la oscuridad, digamos, del túnel. Y que, bueno, que esta enfermera, que es familiar, digamos, antepasado de la mujer con la que yo hablo, Liliana Scarponi, cuenta que sí, que literalmente que ella encontró un montón de fechos. O sea, como que da por sentado de que sí, de que realmente pasaban esas historias. Entonces no son tanto, digamos, mitos. Que no son tantos mitos, no sí, son sí, tantos sí, mitos. tal cual. ¿Qué es lo que te llevó a vos a investigar sobre los túneles? ¿Qué inquietud por qué te surgió? Bueno, fue una vez cuando era chica, yo no recuerdo si fue en la década de los 90 o ya en el 2000, después del 2000, que leo de casualidad una publicación en una revista de Cable Hogar que hablaba sobre túneles. Yo nunca había visto eso. Lo único que había visto de chica que me había llamado la atención es esa obra de Lucio Fontana que está, digamos,
yendo para 27 de febrero, pasando el monumento, yendo para el 27 de febrero, que bueno, supuestamente ahí sí es claramente un túnel que está comunicado con el puerto. Bueno, nada más sabía eso, y este relato que leo habla de ese túnel, que también lo usaban para importación e exportación, pero la particularidad que tiene este relato es que habla y deja por sentado de que sí, que hay túneles, pero como que no cuenta más nada, es como bastante misterioso. Entonces bueno, eso quedó adentro mío, esa idea, ese misterio, y la Facultad de Comunicación, en la materia de Redacción 1 en el 2007, cuando tengo la oportunidad, digamos, de elegir un tema, digamos, que tenga que ver con Rosario, que necesito la investigación, aproveché para investigar con los túneles, sobre los túneles. Y bueno, fue así que escuché de historias de, bueno, de este boliche tan famoso de contrabando que sufrió en los 90, entonces me acerqué a hablar con la gente de Bolerías Gali. Bueno, el dueño muy cómicamente me dijo que él no escondía ningún túnel detrás de las puertas. Sí me mostró es como un indicio de otra época, como una chapa de metal que está arriba de la puerta, después la ponen a ver porque eso sigue estando, que es, dice Santiago Pinasco, que era el intendente en 1900 de la ciudad de Rosario, que era la época donde esos túneles supuestamente todavía tenían vida, o no estaban cerrados como están ahora. Entonces bueno, este señor me dijo que los dos túneles tenían entrada al lado, sobre el galpón de al lado, que es donde era este boliche contrabando, y que tenían aproximadamente 500 metros y que se dirigían hasta el Puerto Victoria, que creo que se llama Puerto Victoria, que es donde está ahora el Centro Cultural Parque España. Que ahora esos túneles, no solamente esos dos, sino muchísimos más que se bifurcan, están revestidos están decorados para exposición de muestras contemporáneas, arte contemporáneo. Dirección de Educación Municipal. Vos fijate cómo la va nivelando. Fijate acá. La va nivelando de tal magnitud. Al querer llegar, digamos, con la mercadería hasta el barco, yo de alguna manera tengo que construir algo para que la mercadería llegue hasta esa tubería. Claro. Hay dos métodos. Una es la carga por canaleta, que es levantar, digamos, y poder tirar desde arriba el barco. Claro. Y la otra es llegar a nivel. Yo tengo levantada la calle, entonces bueno, tengo que hacer algún tipo de construcción para poder acceder. Entonces en ese momento se levantó para hacerlo tipo canaleta. No, se levantó, digamos. Se levantó la calle. Se levantó la calle, sí. la cota. Para poder tener calado para que entre un barco. Ah, bien. Entonces la única manera que tenía para poder llegar a la cubierta es meterme por abajo de la calle. Claro. Hay un túnel que para mí es como si fuera una maqueta de eso, que es el túnel que tiene Ramiro Rivera. Ramiro Rivera tiene un túnel que es una maqueta de eso. ¿Por qué? Porque al construirse la costanera no había manera de que los botes a remo para hacer deporte llegaran al agua. Entonces, ¿qué hizo Ramiro? Dejó, digamos, una especie de... es un túnel en el cual ahí dentro están depositados los barcos, los botes de remo para competición, que todavía se usan, incluso en el taller, y pueden pasar por debajo de la calle, de la avenida costanera, para llegar al agua. O sea, más o menos ese es el sistema, ¿no? O sea, esa idea era lo que se manejaba entonces. Claro, es como una maqueta, digamos, realmente, de lo que fue esto de Rosa. Hay otros que no son así. Tenemos, por ejemplo, el que está en Boulevard Oroño, que muchos decían, no, el San Juan Purredón, el túnel. En realidad es un puente ferroviario para que el agua del Boulevard Oroño pueda llegar a ser grandes. Eso es Oroño y... No, está el macro, al pie del museo macro. Se puede usar, no sería estrictamente un túnel, sino que en realidad es un puente ferroviario para dejar pasar por abajo un desagüe. Originalmente, para ubicar al público es donde están los sitios.
¿Dónde están los cielos? Claro, están los cielos. Está el Museo Magno, el Cielo de Colón. Entonces, eso, cuando se empezaron a hacer las obras del museo, era un túnel que tenía fondo. Entonces, en ese fondo estaban como incrustados distintos desagües. Uno que venía para el lado de Purredón, otro que venía por Orón y uno más pequeño que aparentemente era un desagüe lateral, ya digamos del parque. Porque donde nosotros ahora vemos Oroño, había muchas casas, ahora vemos todo descampado, pero había una serie de casas, están demolidas, pero eso es como que, bueno, era una construcción que más o menos nosotros estimamos que está entre 1875 y 1880, y se ha ido añadiendo, que van incrementándose las trochas, la cantidad de días, se fue formando el túnel, porque se iba haciendo más necesario un mayor ancho del puente. Probablemente había empezado con un puente muy angosto de 5 metros, y después se fue incrementando. Entonces, si uno mira esos ladrillos, ve que hay distintos ladrillos. Es como que se fue alargando. Let the day go on and on. Every summer song, every winter evening, every spring. ¿Qué se decía acerca de las mujeres justamente reales que no habla del mito, que habla de Lo que pasa es que es como que cada túnel, digamos, tiene su especificidad, digamos, su historia, digamos. Esto de los hospitales, concretamente, que no tenían esa cuestión de que por la superficie se vieran, digamos, los cadáveres, digamos, esta cuestión. Pero después, por ejemplo, no sé, todos los túneles que están en la costanera, como estos que salen de acá, digamos, o los que están cerca de la aduana o el puerto, tienen que ver, sí, específicamente con la importación de información. Y que hubo contrabando, la verdad que hay tanta historia, digamos, que yo he leído por ahí que he recolectado, que la verdad que no sé si mentira verdad, o sea, me hace pensar que en definitiva puede ser que todo sea verdad, digamos, que eran impresiones y que también, digamos, estos túneles pasaba de todo, digamos, se aprovechaban de estas cuestiones. Es lógico. Después otra cosa de las que había leído también tiene que ver con que era también por esta cuestión de la lluvia, ¿no? De que la lluvia arruinaba las mercaderías, entonces es necesario, digamos, esta estructura para que pueda pasar todo. ¿Sí? Y bueno, Cuando hiciste la investigación, sí. Hiciste averiguar, hiciste investigar, ¿te quedaste con más inquietud que antes? ¿O cumplió un poco tus expectativas de decir, bueno, voy a averiguar qué pasó con los túneles? Cumplí mis expectativas porque me enfrenté con túneles, incluso con el propio corte, porque me metí dentro de los túneles. Claro, digamos, decir, realmente existen. O sea, esta pregunta que en mí surgió cuando leía aquella vez ese artículo en la revista de Cable Hogar, dije, ¿es así o no es así? Ese misterio, yo me lo concreté. Por este lado fue como que fui, inventé, digamos, lo que quería, lo que esperaba. Pero sí me llenó de muchas más. ¿Quedaste con ganas de seguir investigando? Sobre todo porque, digamos, fueron pasando los años, un poco me vinculé de toda esta pequeña investigación que hice, y me fui enterando de otras historias, de otras cosas, o sea, enterándome de que hay más túneles que yo no tenía ni idea de que existían. Como por ejemplo, esto es muy así, digamos, cotidiano, una amiga de Bellas Artes me dice que ella siempre con su novio van a una casa abandonada, que queda Avellaneda al fondo, a buscar unas cañas de azúcar. Ellos utilizan las cañas para producir ellas. Bueno, dice que eso que están buscando cañas, es una casa que está claramente abandonada, muy derruida. Vieron acá un túnel. Entonces dice, uy, no, le tengo que decir que parece que los túneles. Entonces, bueno, ella me dice, me indica bien cómo llegar. Y bueno, voy hasta esta casa. Esto sí fue hace poco. Eso no está incluido en esta investigación porque fue este año, claro, este año. Pero bueno, fui, entré en el túnel, entré con una camarita, saqué algunas fotos. A pesar de que pasaron los años, te sigue, digamos. Sí, porque cuando te empieza a interesar los túneles es una pasión que no termina. Sí, pero bueno, de todas maneras, esta casa, la verdad es una casa muy misteriosa, porque no solamente tiene el túnel, sino que tiene una construcción, como si fuese una torre en el medio de una especie de bosquecito, que tiene como unas ventanas con una forma medio arábica, no sé, es una cosa muy rara, la verdad que me quedé con ganas de investigar, digamos, qué pasó con esa casa y a qué venía ese túnel, porque realmente no está cerca del río. Entonces, no
La verdad que no tengo idea, hay Ella me dio el indicio de que hay muchísimas más túneles. tal cual. Es un túnel que canceló con la grafía. No está cerca del río, como era mi primera idea. Bueno, el túnel del río. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace noué de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée de fleuve indien. Et jamais ne revient. Sur le grand jour d'Amazo, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, les îles Fidji au Fujiyama, voyage, voyage, ne t'arrête pas, au-dessus des Andelys. Bueno, este túnel que conduce a la Facultad de Música con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas se utilizaba en la época de 1900 más o menos como para prevenir, digamos, como precaución del robo, del hurto, porque por acá pasaba el ferrocarril y se bajaban las recaudaciones del día, entonces para prevenir eso se utilizaban estos túneles. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée de fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace noué de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée de fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. De la que los chicos hacían referencia, fíjate, Eduardo. Esta reja dividía el túnel, porque viste la han tirado abajo, Supuestamente en la escuela de música nos dijeron que esta reja dividía, pero está tumbada. pero como podrán ver, si mirás para atrás, vas a ver que Hay también unas otras el túnel investigadoras. continuo. Hay varias excursiones. Hay otras excursiones. A ver. Bueno, ahí esa puerta daría a la, Bueno, acá A la Araña. Facultad de a la Ciencias Facultad de Exactas. Ciencias Exactas.
Digo, ¿por qué? Bueno, evidentemente está cerrada. No importa, ya está, no te da problema. El túnel está provisto de enchufes, fíjate allá, Edu. Sí. ¿Lo llegás a ver? Mucha instalación eléctrica, digamos. Sí. Acá también, mira, Eduardo. Hay una inscripción arriba del techo. Mira. Mira, mira. Mira. Obviamente está en oxida. When the night is overcome. Edu. Yo lo veré niño, ¿por qué? De tela de Acá araña. mira el piso, mira. Un alacrán, Lleno de lombrices. un alacrán y algunas cepes. Sí, acá también, mira. Pero son lombrices. Son lombrices y alacranes, así que no se apoyen en ninguna pared, chicos. ¿Lo ves ahí, Edu? Así que bueno, no apoyamos en ninguna pared Teníamos y vamos a recorrer el camino de vuelta. Pero después tenemos otros tipos de túneles como el debajo de construcción, ¿no? Como por ejemplo debajo del hospital italiano o El Centenario. el Centenario. Tenemos también acá donde funciona la rectoría de la universidad, también esos túneles. Esos arquitectónicamente se hacían también por comunicación, porque Sí, ahí, o sea, el tema es la funcionalidad de estos dispositivos arquitectónicos, de las arquitecturas en sí, están como subordinados a una arquitectura principal. Porque hay que pensar que lo que nosotros vemos como algo exótico, mira qué bárbaro, que hay un túnel, un sótano, y el arquitecto no le daba brilla, no le da importancia. Eso ni siquiera es la arquitectura en su momento. Es como si, a ver, como si yo dijera, bueno, el placar no es la de arquitectura. Sí, arquitectura, pero es subordinado a un diseño. No es que era algo principal. Las mansiones antes tenían varios accesos. El servicio principal, el servicio, digamos, de la servidumbre, servicio para mercadería. Entonces, no más, es decir, era un elemento más. Era un elemento en que muchas veces, por ejemplo, entre comillas, los sótanos de Villa Hortensia no son sótanos. O sea, los sótanos, túnel abajo de Villa Hortensia, en realidad es
digamos, un espacio que se dejó primero para aislar de la humedad de la tierra la casa. Entonces ustedes si se asoman por el costado de la mina van a ver que hay unos huecos. Y es muy petizo, o sea, no se puede uno meter con comodidad, está todo lleno de tierra. Y al mismo tiempo ese hueco que aislaba de la humedad también le daba importancia a la casa porque la levantaba. Entonces, para no tener que llenar todo de tierra hasta llegar a un nivel para desarrollar la escalinata, eso que estaba, claro, estaba subordinado en realidad a una imagen de la casa, que era que estuviera levantada, que estuviera presta. Entonces, lo que aparentemente en un túnel misterioso era un engaño. Creo que es una especie de engañar para que parezca la casa más alta, ¿no? Que tuviera en una montañita, que tuviera en una loma. En realidad está levantado más por el tema del ladrillo, que ahí arriba o abajo. Así que bueno, por un lado tenemos los mitos, las leyendas, ¿no? que se van transformando, encima, a medida que pasan los años, se van transformando peor, que se utilizaban para transportar cadáveres en algunos casos, para sacar personas de las cárceles y trasladarlas por otro lado, en otros casos también. Bueno, eso tiene un origen, por ejemplo, toda esa idea, para mí, ¿no? Primero está originado como es Roma, ¿cierto? Roma dio al mundo la idea de la catacumba. Claro. Entonces, cualquier elemento subterráneo va a ser tomado como una catacumba. Después los franceses, creo que Víctor Hugo, cuando hace la novela Los Miserables, creo que se refiere a los famosos mendigos de París de la Edad Media, donde también había todo un mito sobre esta ciudad misteriosa de los mendigos debajo de París. Después la otra gran ciudad que produce mitos son los subterráneos de Nueva York. Ahí también pasa todo. Pasan aviones, casamientos, mafiosos, bueno. Y las ciudades españolas también han tenido su mito sobre los túneles, pero un poquito lo que decía el arquitecto. Ahí sí es defensa. Viene de la idea de la ciudad amurallada, el castillo, que tiene que tener lugares de defensa. La época medieval. Eso, los famosos calabozos, las mazmorras. Entonces eso ha hecho todo una fantasía cuando uno ve un lugar subterráneo, claro, lo trasladan. Claro, aparte hay que tener en cuenta que nosotros, o sea, la inmigración, al ser esencialmente europea, el italiano, el español, trae esos mitos, o sea, es imposible separar eso. Entonces se ha hecho una especie de digestión, digamos, social, de lo que originalmente era algo histórico, para tratar de adaptarlo, digamos, hoy a lo que vemos que es de ayer. Probablemente, digamos, Manuel Arijón, que era un gran compositor, su hermano José, o Bruno Pinato, no le hayan dado ningún tipo de importancia a esa cosa. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente cómo era esta funcionalidad. Al morir esta gente, pasar una generación, otra generación y otra más, nosotros perdimos el uso original. Pero lo que no perdimos fue la tradición europea de la ciudad. Entonces se pega una cuestión funcional que deja de serlo y que no sabemos qué es. Entonces hay una cuestión misteriosa, ¿qué es esto que encontramos? Y por el otro lado la única respuesta que le encontramos, hay un sentido oculto, metafísico, mítico, mitológico, que es el recuerdo que viene del europeo. Entonces, esa mezcla que da el túnel fantasioso, donde el mafioso se escapaba, estuvo a Galifi, todas cosas por supuesto incomprobables, pero en realidad hay una relación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la actividad, tenemos la estructura que muy bien la definió arquitectónicamente y tenemos, ahora lo veo desde el punto de vista arqueológico, si hubo acumulación o deposición para poder hacer una excavación o encontrar algo. Ahí, en este caso, lo más importante, hablando arqueológicamente, es la estructura que ya fue, digamos, explicada. Arqueológicamente no va a haber ningún elemento, o muy poco, o que no tengan, digamos, gran información. Y lo que queda fueron las actividades, y las actividades no se pueden demostrar. Y después hay una idea, poco yo la llamaría positivista, donde lo material tiene que afirmar el relato. Entonces, ahí se producen varios relatos o varias actividades intelectuales. Nosotros, al querer, negar esa actividad mitológica, aparentemente estamos negando la estructura que es visible. Cuando afirmamos que hay una estructura, se produce una deducción, digamos, ilógica, que es que nosotros acabamos de afirmar que existió tal actividad. Y esto es fantástico porque da para mucho, ¿no es cierto? Pero
también estas historias que me quedaron pendientes para seguir investigando, seguir averiguando. Por la calle Tucumán, una familia, de casualidad había encontrado un túnel en la casa. Y obviamente también lo que pasa muchas veces es que por ahí estas historias quedan hasta ahí nomás o no se profundiza la investigación por el miedo que muchas veces genera entonces un túnel, no se ratas. Dice que otro de los túneles era del edificio de lo que es la ex jefatura. Supuestamente ahí había un túnel que estaba hecho, digamos, con el destino, la función de trasladar presos. Y parece que también ahí mismo estaba, esto creo que ya lo conté, estaba en la residencia de Juan Canals y también comunicado con la ex jefatura, porque esta persona tenía muchísimo dinero, muchísima plata e influencia, digamos, en la municipalidad en aquella época. Construyendo en la costa, mirá, fíjate, cómo fue transformándose. Y acá tenés cómo se fue construyendo el puerto y cómo se fue demoliendo toda la barranca. Entonces, claro, mirá lo que era Rosario. En el 52. 1852. Imagínate, desapareció todo y... Todo eso se derrumbó, quedó lo arrasaron. Arrasaron con todo. Nivelaron las calles es decir, bajaron el nivel de las calles para poder tener la pendiente más suave y subieron la costa. Entonces, la costa quedó más chica. Cómo fueron construyendo el puerto. Entonces tenemos que toda la costa sufrió, digamos, demolición y relleno. Entonces arrasaron todo. Y esto que está acá, estamos cerca del Monumento a la Bandera. Fíjate. Acá tenemos, acá está la Plaza Brown, es donde está el Monumento a la Bandera. ¿Ves? Esto era así, estaba bien abrupto. Abren, ¿ves? Lo nivelan. Acá está lo que ahora sería el monumento, ¿cómo se llama? El palacio. Y acá estaba la usina, que ahora es el parque. Y ahí se encontró, muchas veces hicimos una recolección superficial y se encuentra cerámica, pero bueno, ya te digo, entonces es mucha la demoliciones que hubo en la costa, mucho la transformación. Y entonces te va quedando esto, ¿ves? Vos fijate que acá tenés toda esta manzana. Prácticamente acá un par de estas casas todavía están. Y entonces quedaron abajo. Y quedaron como sótanos. Entonces la gente le dice túnel. Y después los otros túneles, como vos dijiste, son desagües pluviales, pasadizo de personas, pasadizo de trenes. O sea, también es como se construye, digamos, la idea que se tiene sobre algo que no se sabe cómo fue. Entonces, aparece en muchos lugares, o sea, el tema del fantasma, el tema de la construcción misteriosa, el tema de esto que, bueno, un poco estábamos hablando recién, incluso decir, bueno, en los túneles templarios, una imagen totalmente históricamente imposible, de la Edad Media. Así yo me veo que haya tenido una transmisión, porque acá en Rosario, o sea, no, como que no cierra. Y el otro, el tema del contrabando, que es el otro gran mito. El contrabando puede haber sido, a lo mejor en Buenos Aires, que haya pasado, pero el contrabando es una cuestión de facturación, no una cuestión de ocultar la mercancía. Realmente la mercadería estaba bien a la vista, y el tema es no tanto cómo ocultarla, sino cómo demostrar que es legalmente. O sea que el pasadizo es un problema de discreción, y todos quieren tener un momento de discreción. Si hay una vivienda X y otra vivienda A y B, y yo te puedo relatar, si ponerle que me pongo en escritor, ¿sabes cuántas novelas? Pero si yo te digo que se enamoró la señorita A con el señor B, no pasa nada. Un ejemplo de esto es los túneles de medicina, ahí han pasado los médicos y todo, pero el romance no puede ser entre algo normal, entonces tiene que ser entre un médico y una monja. Y ahí empieza a tener ese halo misterioso, exótico, es lo mismo con los cuentos de los cementerios. Está probado que lo mejor
Vos vas y no vas a encontrar fantasmas, pero nadie quiere ir ahí adentro, porque se asusta. Bueno, ustedes han visitado túneles. Hay que estar ahí adentro, es sucio, hay animales, todo. Entonces, bueno, eso es lo que tiene de misterioso, porque ahí se acaba toda esta intelectualidad y hay que estar ahí adentro. Muchas veces me preguntan me han preguntado varias veces si la municipalidad o algún ente privado o público puede hacer eso algo turístico. Y no, porque al limpiarlo, ponerle luz, le saca la gracia, por lo tanto, esto va a seguir dando que hablar. Fíjense, porque es fantástico, ¿no? Lo que es lo que se llama el túnel, el pasaje PAN, donde está el colegio de arquitectos. El túnel, se llama así. Uno baja ahí, no se sabe bien para qué está hecho eso, tiene una estructura abovedada, pueden ir a verla, pero no tiene misterio, es una sala de exposición. Pueden ir al Parque España, tiene túneles, que son aparentemente ferroviarios también, es una sala de exposición. El tema es, o sea, ¿qué voy a hacer con esas estructuras? Porque la historia que voy a inventar. Claro. El tema es que el turismo precisamente es, o sea, el turismo, digamos, arquitectónico, arqueológico, museológico, está fuertemente basado en el misterio. No en el misterio, digamos, que venga Drácula, sino en el misterio de que no sé qué es. Entonces eso tiene una fuerte presencia. Pero para que no sepa un turista qué es esto y pueda volver, digamos, a su país con una cosa misteriosa, mira lo que fui a ver, no puedo presentar una sala de exposición, porque estoy presentando una galería artística. Entonces, ese es el gran dilema. Es como hablamos muchas veces con Pichincha. Pichincha es un barrio prostibulario, está casi demolido, pero quedó bien, Rosario de la Chicago, Pichincha, los túneles. Entonces, en un momento dado, cerca de la zona, hago una serie de boliches muy importantes, muy lindos, y la gente está contenta porque va a comer en un lugar súper lujoso, contando la anécdota que había en un lugar mágico que era Pichincha, que igual que los túneles, para hacer un poco... O sea que turísticamente lo mejor que puede pasar es que esto continúe. Claro, porque si no, ¿sabes qué pasa? Sería como, creo que es San Mateo, no me acuerdo, uno de los santos, que decía que si no tocaba, no creía. Si no, lo vamos a encontrar con cosas feas, pensables, una cloaca y un prostíbulo. Imagínate cómo yo acabo de denigrar con estas dos palabras toda esta magia. Entonces tenemos que tener, para continuar con esta magia, tenemos no lograr integrar los diferentes puntos de vista, arquitectónico, antropológico, arqueológico, porque si no, sale la realidad y a veces un poco menos exótica que la fantasía. La opción que hay es darle una imagen, digamos, patrimonial, o sea, que es la otra opción. O sea, considerar, por supuesto, no todo túnel puede ser patrimonial. O sea, hay túneles que pueden ser de propiedad privada, hay túneles que pueden ser municipales, que son funcionales. Por ejemplo, lo que era medio túnel, medio sótano, que estaba en la construcción central del hospital clerical, que era un depósito de caminos. O, por ejemplo, el túnel de Remero que estábamos hablando. Lo que se no puede están en una buena documentación, eso sí. Entonces, musealizarlos, para hacer, por ejemplo, sería importante, interesante mostrar el taller de reparación de barcos de botes de carrera en remeros, que la gente pueda bajar y ver ese taller, incluso con una apuesta museológica sobre los botes antiguos, pero que siga siendo funcional, poder llegar con el bote al agua. Sí, sí, o sea, poner todo en el mismo rango, creo como que decir, bueno, todo es turístico implica también que nada lo es, porque finalmente voy a dar vuelta y no voy a poder hacer mucho. Bueno, tenemos un montón de túneles, cada uno con una funcionalidad distinta. Un montón de historias. Distintas características. Y ahí nos encontramos con la realidad y con el misterio al mismo tiempo. ¿Qué es lo que generalmente la vida es así, ¿no es cierto? Esto de que todo se tiene que demostrar empíricamente es positivismo, no estamos en el postmodernismo. Y el mito está vivo. Incluso algunos semiólogos dicen que cuando el hombre empezó a hablar, lo primero que hizo empezó a hacer mito. Yo no me voy a dar ahora de lingüista, pero te lo voy a decir un poco muy simple. Nosotros sabemos que las palabras tienen un sentido connotativo y un sentido denotativo. El denotativo es más el específico.
Claro, para hablar bien, para poder expresarse, para ser científico hay que darle importancia al notativo. Pero aparentemente el primero, el más elemental, el más original, el más natural, es el connotativo. De ahí viene la metáfora, la analogía, el mito, el símbolo. Y bueno, es humano, eso es fantástico, no tiene por qué contraponerse. El tema es que a lo mejor la traducción, digamos así, de estos túneles tan misteriosos con sus mitos, no es desarticular el mito, sino contraponerle la historia. Yo creo que los túneles pueden contar perfectamente la historia de la ciudad, sí, o sea, a lo mejor sí, una cuestión de recorrido por túneles, que es una cuestión más didáctica que misteriosa. O sea, yo creo que los túneles, como muchos objetos urbanos, las casas, los palacios, la vestimenta de la gente, los automóviles, pueden contar un poco la historia de la ciudad desde un objeto, ¿no? ¿Cómo se fue transformando? Yo a eso, lo llamo paisaje cultural. ¿Qué quiere decir paisaje cultural? Es justamente toda esta transformación, pero no solo lo material, sino la transformación de costumbres, mitos. Van construyendo justamente un paisaje no homogéneo, está muy heterogéneo, donde hay olvidos, memoria, reconstrucciones. Generalmente cuando uno trabaja en la parte patrimonial, se olvida la parte de cómo se va originando, la parte activa, cómo se van originando estos elementos, que es la famosa transmisión cultural, digamos. No tanto en el objeto, sino en la transmisión, digamos. Y eso es muy importante. Hay mucho olvido también. Nos acordamos de ciertas cosas, pero nos olvidamos de un montón. A nivel arquitectónico, por ejemplo, hay enormes folletos, está todo estudiado en la ciudad de Rosario. Rosario, Bahía Blanca, La Plata es el enorme, digamos, ejemplo de Art Nouveau. Y sin embargo, la parte antropológica de los apliques decorativos no se ha olvidado. Gorgonas, grifos, y todo viene de la mitología greco-romana o medieval, y eran todos aparentemente amuletos contra la mala suerte. Y ahí de nuevo vuelve a juntarse lo elitista, lo clásico, lo científico, con lo popular. Porque en ese momento lo popular compartía el mito de la Gorgona, y el arquitecto o el historiador lo tomaba como un problema arquitectónico. Pero la gente lo sabía descifrar, decía, es un amuleto contra el mal de ojo. Mal de ojo, todavía está el mal de ojo, sí, todavía está el mal de ojo. Y hay remedios modernísimos y sigue estando el mal de ojo. Todavía se pasa de generación. Con los túneles pasa lo mismo. Eso es. Te brindamos las herramientas que fuimos descubriendo a lo largo de este programa. Pusimos todas las cartas sobre la mesa. Oímos todas las voces. Las que creen que solo se trata de viejas construcciones olvidadas y las que creen que son historias oscuras. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will last with me before. De contrabando, de prostitución, de magia negra, de juego clandestino y hasta de la muerte misma. I want it painted black. No colors anymore. I
Acabamos de salir de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Estuvimos recorriendo unos 70 metros de túneles. El sábado que viene a las 18 aquí en Canal 10 con más Ciudad Oculta.